Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y los detalles que a nadie más se le escapan. Hoy, mis amigos, tenemos algo que ha puesto a todos de cabeza, algo que ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Estamos hablando de una simple frase que ha encendido las alarmas y ha hecho que miles de fans suspiren y se pregunten, ¿qué está pasando realmente? Vamos a desgranar este misterio paso a paso, así que quédense conmigo, porque esto se pone muy interesante. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, no se olviden de pulsar ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha resonado con fuerza, y es la posible reconciliación, o al menos, una muestra de afecto muy pública y significativa, entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben que su historia ha sido una montaña rusa de rumores, de idas y venidas, de amores fugaces y de finales que parecían definitivos. Pero parece ser que el destino, o tal vez el corazón, tiene otros planes. Recientemente Can Yaman ha sido noticia, no por un nuevo proyecto o una conquista mediática, sino por unas palabras dirigidas a Demet Özdemir que han sido, cuanto menos, sorprendentes. Unas palabras que parecen borrar de un plumazo el tiempo y la distancia, y que nos hacen revivir esa magia que vimos en pantalla hace ya algunos años. Para quienes no lo recuerden o sean nuevos por aquí, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la serie Erkencikus. Su química era innegable, palpable en cada escena, y los fans, como era de esperar, se enamoraron perdidamente de ellos como pareja. Tanto en la ficción como en la vida real, la conexión entre ambos era evidente, y pronto comenzaron los rumores sobre una relación. Y sí, efectivamente, durante un tiempo, Can y Demet fueron pareja. Su romance fue uno de los más comentados del panorama turco, y su ruptura, cuando ocurrió, fue un golpe para muchos de sus seguidores, acostumbrados a verlos juntos tanto en la pantalla como en la vida cotidiana. Tras su separación, ambos continuaron sus carreras, cosechando éxitos individuales. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, ganándose un nombre en Italia y en otros países europeos, participando en producciones de gran calado y consolidando su estatus de galán internacional. Por su parte, Demet Özdemir siguió brillando en producciones turcas de gran éxito, demostrando su versatilidad y talento en cada uno de sus roles, y consolidándose como una de las actrices más importantes de su país. Sin embargo, a pesar de seguir caminos separados, el recuerdo de su relación y la esperanza de una posible reconciliación siempre ha estado latente entre sus fans. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no guarda un cariño especial a esas parejas que nos hicieron soñar? La intensidad de su conexión en Erkencikus trascendió la pantalla, y para muchos, su historia de amor real fue la continuación natural de la que vivieron como Candibit y Sanemeyn. Ahora, volvamos a la noticia que nos ocupa. ¿Qué ha dicho Can Yaman? Pues bien, en una reciente aparición pública, y ante la insistencia de los periodistas sobre su relación con Demet Özdemir, Can Yaman no solo respondió, sino que lo hizo de una manera que ha dejado a muchos boquiabiertos. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica y esquiva, que es lo habitual en estos casos, él ha elogiado a Demet Özdemir de una forma muy particular y conmovedora, que ha sido calificada por muchos como inesperada y profundamente sincera. Los detalles exactos de sus declaraciones son los que han causado tanto revuelo. Según los informes de la prensa turca, y los fragmentos de vídeo que circulan a gran velocidad por Internet, Can Yaman habló de Demet Özdemir con un respeto y una admiración que van más allá de una simple cordialidad entre expareja. Se refirió a ella como una gran actriz, destacando con vehemencia su talento innegable y su excepcional profesionalismo. Pero lo que realmente llamó la atención, lo que hizo que los corazones de los fans latieran más rápido y los titulares explotaran, fue cuando añadió algo más personal, algo que sugería que la admiración no se quedaba solo en lo estrictamente profesional, sino que abarcaba también un aprecio más profundo y arraigado. En sus propias palabras, o al menos en la interpretación que se le ha dado y que la mayoría de los medios han recogido y difundido con gran entusiasmo, Can Yaman habría dicho algo similar a: Demet es una persona muy talentosa y una gran profesional. Siempre la he admirado y respeto mucho su trabajo. Es una artista completa, de esas que marcan la diferencia en cada proyecto que emprende. Su dedicación y su pasión por la actuación son inspiradoras. Hasta aquí podríamos pensar que son comentarios amables como los que cualquiera podría decir de un colega respetado.
Sin embargo, el contexto en el que pronunció estas palabras, la forma en que lo hizo, según los testigos presenciales, los gestos y el tono de voz captados en las grabaciones, añadieron una capa de significado mucho más profunda y sugerente. No fue un comentario superficial, sino una declaración sentida. La prensa turca, siempre ávida de cualquier detalle que involucre a estas dos estrellas, ha interpretado estas palabras como una clara señal, una bandera roja, de que Can Yaman guarda un afecto muy especial por Demet Özdemir, incluso después de su separación. Se habla de una respuesta sorprendente porque en general, en el a menudo esquivo mundo del espectáculo, las exparejas tienden a ser más reservadas, a mantener una distancia prudencial, o a ofrecer respuestas diplomáticas que no revelan mucho. Sin embargo, Can Yaman parece haber optado por la sinceridad, por la valentía de expresar su aprecio de forma abierta y sin rodeos, desafiando las convenciones. ¿Qué significa esto para los fans? Bueno, para muchos de ellos, que han seguido de cerca la trayectoria de la pareja y mantienen viva la llama de la esperanza, es una luz de ilusión. Vuelven a soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real, reavivando una antigua llama, o quizás en un futuro proyecto cinematográfico o televisivo que los reúna. La química que compartían era tan fuerte, tan eléctrica, que sería un verdadero regalo para la audiencia verlos compartir pantalla una vez más. Imaginen el impacto mediático, el rating que alcanzaría una nueva producción conjunta, las ventas de entradas para el cine. Sería espectacular, un fenómeno televisivo y cinematográfico de proporciones épicas. Pero, ¿es esto una reconciliación inminente? Es importante mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la euforia. Las palabras de afecto y admiración, por muy sinceras y profundas que sean, no siempre se traducen automáticamente en una vuelta a la relación romántica. A veces son simplemente el reconocimiento del valor de una persona en la vida de uno, incluso si esa relación ha terminado y los caminos se han bifurcado. Sin embargo, la forma en que Can Yaman se ha expresado con tanto detalle, con tanta emotividad y en un foro público, sugiere fuertemente que Demet Özdemir ocupa un lugar especial en su corazón, un lugar que el tiempo no ha logrado borrar. Podríamos especular infinitamente sobre las razones detrás de estas declaraciones tan significativas. Quizás Can Yaman sintió la necesidad, tras años de silencio o respuestas ambiguas, de aclarar su postura, de expresar su verdadero sentir ante las constantes preguntas y rumores que los rodeaban. Quizás fue un impulso, un momento de honestidad y vulnerabilidad que decidió compartir con el mundo. O tal vez, y esta es la hipótesis que más ilusiona a sus seguidores, hay una conexión que nunca se ha roto por completo, una chispa que aún permanece latente, y estas palabras son una forma sutil pero poderosa de reavivarla, de enviarle un mensaje directo a Demet invitándola a reflexionar. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que estas palabras han puesto a Demet Özdemir, y a la relación pasada que tuvo con Can Yaman, de nuevo en el centro de atención mediática. Y es que cuando dos personas que han compartido algo tan intenso, tan público y tan admirado, vuelven a ser el foco de los medios, la curiosidad del público es inevitable. Los fans se preguntan con avidez cómo reaccionará Demet, si responderá de alguna manera a estas declaraciones, si estas palabras significan algo para ella también, si guardará un sentimiento similar o si las verá simplemente como un gesto de cortesía profesional. Además, la forma en que Can Yaman ha elegido expresarse, públicamente y de una manera tan detallada, refuerza la idea de que no se trata de un simple comentario casual o una frase dicha al azar. Él es un hombre que sabe cómo manejar los medios, que entiende la importancia de sus palabras y el impacto que pueden tener. Si eligió hablar así de Demet, de una forma tan enfática y emotiva, es porque quería que su mensaje llegara lejos, que fuera escuchado y entendido en toda su dimensión. Y vaya si lo ha logrado. Las redes sociales ardieron con estas declaraciones, los hashtags relacionados con la pareja se viralizaron instantáneamente y los titulares de los principales medios de comunicación turcos e internacionales no se hicieron esperar, proclamando el sorprendente gesto de Can Yaman. En resumen, mis queridos amigos, lo que tenemos aquí es una clara y contundente muestra de afecto y admiración de Can Yaman hacia su expareja, Demet Özdemir. Unas palabras que han sido descritas por unanimidad como sorprendentes por su sinceridad, su profundidad y el cariño que transmiten. Si bien es prudente no saltar a conclusiones precipitadas y no podemos confirmar una reconciliación romántica inminente, lo que sí es innegable es que el cariño, el respeto y la admiración entre ellos parecen seguir intactos, fortalecidos por el tiempo y la experiencia.
Y para todos los que disfrutamos de su química inolvidable en Erkencicus, para todos los que nos enamoramos de su historia juntos, esto es, sin duda, una noticia que nos llena de ilusión, nos conmueve y nos invita a soñar con posibles futuros reencuentros, ya sea en la pantalla, regalándonos de nuevo esa magia que tanto amamos, o quién sabe si en la vida. La admiración mutua y el talento son ingredientes perfectos para grandes historias, y la de Can y Demet, que ya nos ha regalado capítulos memorables, parece que aún tiene páginas en blanco esperando ser escritas. El tiempo, ese gran juez y testigo de las relaciones humanas, dirá qué depara el futuro para estas dos estrellas. Lo importante es que al menos por ahora, uno de ellos ha decidido abrir su corazón y compartir sus sentimientos de una manera que ha resonado profundamente, regalándonos a todos una pincelada de esperanza, de nostalgia y la confirmación de que algunas conexiones son demasiado fuertes para desaparecer por completo. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia tan comentada y esperada con todos ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión, su punto de vista. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que hay posibilidades reales de reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto televisivo o cinematográfico? ¿Les parece un gesto sincero o una estrategia mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que estoy deseando leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre este apasionante tema. Como siempre, si les ha gustado este vídeo y nuestro análisis, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, primicias y análisis en profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.